Pretemporada 2021 finiquitada. 3 días de test que no tienen nada que ver con las 8 jornadas de otros años, con esas 2 tandas que a veces se celebraba cada tanda en un circuito diferente, pero que en cualquier caso uno de esos circuitos siempre era Montmeló. Montmeló, en el que tantos años pasamos nuestras pretemporadas ahí en Racers, cubriéndolas in situ, siguiendo toda la información a pie de pista, y que al final, pues bueno, se hace raro este año no estar ahí, ¿no? Desde el año 2015 ininterrumpidamente lo habíamos hecho, pero este año nos han llevado los test a Bahrein y ahí ya está claro que iba a ser mucho más difícil, pero aún así aquí estamos para intentar analizar todo lo que nos han dejado estos test. Es cierto, solo 3 días, pero también con un reglamento tan continuista, con una Fórmula 1 que se parece tanto a la del año pasado, al final la película que hemos visto ha sido interesante, ¿no? O sea, seguro que teníais vosotros más o menos alguna idea en la cabeza y lo que habéis visto estos 3 días se podía parecer más o menos, habéis sacado vuestras propias conclusiones y hay equipos, por supuesto, que han mostrado sus cartas, otros no, otros han ido de tapado, pero hay otros tantos equipos que han mostrado de lo que son capaces y en eso vamos a centrarnos ahora, vamos a hablar de las sensaciones mucho más que de los fríos datos, que es que además, pues es que no hay tantos, ¿no? Porque al final en solo 3 días, pues mucha menos información, para todos los equipos, que bueno, cuando estás empezando los test ya el primer día, casi tienes que pensar en el tiempo que te queda, el día 2 ya que has superado el ecuador de la pretemporada, al final viene todo un poco deprisa, ¿no? Y te cuesta madurar la información, saber qué has aprendido, qué tienes que hacer, planificar, preparar un poco el programa también del día siguiente. No es nada fácil, ¿no? 3 jornadas dan para muy poquito, pero aún así hay ideas que tenemos muy claras. Y una de ellas es esta que veis en pantalla. Porque Red Bull ha sido, yo creo que el equipo que más nos ha impresionado. O sea, este coche que veis aquí, con Sergio Pérez a los mandos, ha demostrado que es una auténtica barbaridad. ¿Por qué lo creo? Pues porque tenían un punto débil el año pasado y ahora no lo tienen. O sea, esa inseguridad que tenía Red Bull con respecto a la trasera de su coche, esos problemas que veíamos la pasada temporada con Max Verstappen pilotando un coche muy nervioso, los trompos de Albon que eran muy habituales, olvidaos de ello, porque ahora Red Bull tiene un coche que va sobre raíles. Yo en el vídeo de análisis del Red Bull dije que este coche iba a estar a años luz del que pilotó Alex Albon el año pasado, y lo mantengo, y lo hemos visto. O sea, creo que en cuanto a comportamiento, a feeling del coche, es algo muy diferente. De hecho, el propio Sergio Pérez lo dijo, que es un coche en el que ha podido sentir ya el potencial, que por supuesto tiene margen de mejora, tiene que seguirse adaptando a este monoplaza, todo ha ido un poco a marchas forzadas, pero él ya siente que el coche tiene mucho, ¿no? Tiene mucha potencia, por supuesto ese motor Honda, al final también es un coche que va muy fino, que no da trallazos, que va por el sitio y que realmente pues les ha sorprendido positivamente, ¿no? Y a todos. O sea, yo creo que al final, si alguien tenía alguna duda de que Red Bull era el claro candidato al subcampeonato del mundo de constructores, como la pasada temporada, esa duda ha quedado totalmente disipada con este coche, porque, insisto, al final ellos este año lo que han hecho ha sido apostar por la continuidad. No han probado cosas extrañas, han entendido que era un año de transición simplemente hacia el año 2022 y al final, pues, ¿qué haces? ¿Te vas a comer mucho la cabeza? ¿Vas a hacer algo muy diferente, como por ejemplo aquí vemos el Ferrari, que es uno de los coches que más ha cambiado? Pues no. Lo único que tenías que hacer era intentar subsanar esos problemas, concentrarte en lo que podías mejorar, que era esa trasera que tanto les obsesionó el año pasado, ahora con esos cambios, suspensiones, caja de cambios. Pues bueno, todo un poco lo que comentamos en el vídeo de análisis del Red Bull. Ellos han conseguido mejorar, han encontrado esa estabilidad y por supuesto también han encontrado más caballos con la mejora del motor Honda. Por tanto, está claro que Red Bull esta temporada promete cosas importantes, promete resultados. O sea, al final tenemos que entender una cosa, el año pasado teníamos un Red Bull débil, un Red Bull malo, que era el de Alex Albon, pero esta temporada hay 2 pilotazos que van a hacer que los podios que la temporada pasada estaban tan baratos, que tantos pilotos, equipos diferentes consiguieron podio,
posiblemente esta temporada, por muy apretada que esté la zona media, eso no sea tan fácil, ¿eh? Porque ya digo, con Verstappen y con Pérez es mucho más complicado, mucho más difícil, y desde luego que además en Mercedes las va a tener tiesas Hamilton habitualmente con pilotos que le puedan complicar tanto también estratégicamente, ¿no? Como es el caso de Sergio Pérez. Seguimos con McLaren, porque si hay otro equipo que nos ha sorprendido, es McLaren, porque es que es la constante. O sea, en esta pretemporada hemos tenido, bueno, por supuesto mucho a destacar, ¿no? Equipos que han rodado mucho, equipos que han hecho los mejores tiempos o que han estado arriba habitualmente, pero la constante es McLaren. O sea, McLaren es el equipo que lo ha hecho todo bien, que cuando unos subían, otros bajaban y demás, ellos siempre han estado arriba, constantemente, sobre todo con una facilidad tremenda para que les salieran los tiempos. O sea, al final tenemos que fijarnos en esto. Es que hay sensación de que los tiempos les han salido fácil. Y yo creo que eso es lo fundamental. Cuando ves el coche en pista, cuando ves que sale de boxes y directamente te marca un tiempazo, cuando ves que el primer día de test, por ejemplo, Lando Norris se coló con el neumático C4 ahí entre los primeros, ¿no? Con un neumático peor que otros coches, pues al final te da confianza, ¿no? Te da confianza en ese equipo, en ese coche, y al final, por ejemplo, es que McLaren es que ha tenido que apostar obligatoriamente mucho por este 2021. O sea, quizás otros equipos, pues bueno, han podido centrarse más en 2022, han tirado ya un poco esta temporada, como es el caso de Haas, bueno, otros equipos pues también, como es el caso de Ferrari, igual se han visto obligados a tener que mejorar porque lo de la pasada temporada era un verdadero desastre, pero McLaren, obligatoriamente por el cambio de motorización, ese motor Mercedes que parece que les ha sentado tan bien, al final lo que hace es que ellos se centren mucho en este año. Es así, o sea, es uno de los equipos que más sabíamos que iba a mejorar, que iba a estar arriba y que iba a consolidar su posición ya del año pasado. No olvidemos, tercer clasificado del Mundial de Constructores. Ahora bien, ¿esto les puede descentrar de cara a la próxima temporada? Pues yo no lo creo, porque es que tampoco se han obsesionado en exceso en un nuevo concepto de coche, como es el caso de Ferrari, ¿no? Que cambia muchísimo, o incluso el Alpine, ¿no? Que también, teniendo un coche bueno la pasada temporada, pues se han vuelto un poco locos con algunos conceptos que luego comentaremos. Pero McLaren no, o sea, es exactamente el mismo coche con algunos cambios, algunas modificaciones, centrándose simplemente en maximizar aquello en lo que sabían que iban a mejorar, que era incluir en ese chasis, en esa base que ya funcionaba, el motor Mercedes. Y bueno, tenemos que hablar inevitablemente de esto, porque es que Mercedes al final es un poco la comidilla de todo el mundo. ¿Qué está pasando con Mercedes? ¿Qué pasa con Mercedes? A ver, ¿tenemos que creernos que estén tan mal? ¿Tenemos que creernos las palabras de Toto Wolff que nos dice, bueno, mira, estamos fatal, hemos empezado, bueno, Hamilton por supuesto no tiene feeling con el coche, hemos empezado muy mal, no tenemos fiabilidad, no tenemos confianza, no nos salen los tiempos? Es un poco el cuento de siempre, ¿no? Con Mercedes. Pero sí que es cierto que esta imagen ilustra muy bien lo que ha pasado con Mercedes en esta pretemporada, ¿no? Porque al final Hamilton ha tenido problemas, esto es así. No se ha simbiotizado quizás con este Mercedes tan fácilmente como Valtteri Bottas. Ha tenido pues muchos trayazos, salidas de pista, un coche incontrolable en cuanto a la trasera se refiere, caja de cambios, problemas ya desde el primer día, una mañana entera que perdieron, y bueno, pues esta salida de pista, que fue en la penúltima curva del circuito, perdió el coche Hamilton y que fue bastante sintomático, ¿no? De cómo está Mercedes ahora, porque quizás Hamilton, que venía de hace 3 meses, esos 2 grandes premios, ¿no? Gran Premio de Bahrein, Gran Premio de Sahir, hacer esa curva con un coche con plena confianza, hizo esa curva así, como él sabía, pensando que la podía hacer de la misma manera, y lo que se encontró fue con un trompo y terminar en la gravilla, teniéndose que irse a boxes, ¿no? Mal y caído, y al final entendiendo que había mucho por aprender todavía. Yo creo que Hamilton todavía tiene que hacerse a este coche, y eso no va a ser sencillo. Yo creo que le va a llevar unos cuantos grandes premios, yo creo que Mercedes va a empezar con dudas, sí me creo, porque es que al final han sido 3 días de test, sí me creo que Mercedes
esté en problemas. Lo que no me creo es que Mercedes no sea el principal candidato este año. El rival a batir, lo van a seguir siendo. O sea, esos conceptos que vemos, bueno, por supuesto, esa unidad de potencia mejorada ya de la mejor que era el año pasado, pero también, por ejemplo, el suelo, la parte que todos hemos mirado con lupa, ese suelo tipo lasaña, ¿no?, que tanto ha llamado la atención, o waving floor, ¿no?, de Mercedes, pues ha sido muy comentado y demuestra que siguen ahí, punteros en cuanto a innovación, a traer cosas interesantes. Y bueno, pues realmente sí que sigo confiando en ellos y creo que no nos tenemos que tragar la palabrería tanto, aunque sí, por supuesto, tenemos que darles el beneficio de la duda en tanto en cuanto sabemos que este coche no ha empezado bien, que solo han sido 3 días, que le falta bastante rodaje y que puede que las primeras carreras, sobre todo, tenga problemas. O sea, eso sí que lo tengo bastante claro, pero claro, hablamos del Mundial más largo de la historia de la Fórmula 1. Entonces te puedes permitir el lujo pues de estar 2 o 3 grandes premios todavía un poco a uvas intentando encontrar los mejores reglajes y la puesta a punto más óptima de este coche y sobre todo el motivo de por qué no está funcionando esa trasera, por qué está siendo tan impredecible. También recuerdo ya en las últimas horas del último día de test, ¿no?, ese trayazo que le dio en la última curva a Hamilton, muy violento todo, ¿no? Al final yo creo que va todo un poco en la misma dirección, pero en cualquier caso no me parece todavía preocupante para Mercedes, que sigo viendo, lógicamente, como el claro candidato. Vamos con Ferrari. Ferrari yo creo que ha experimentado todo tipo de sensaciones en esta pretemporada. Han ido de tapados, esto hay que decirlo, porque por mucho que a veces dijéramos, parece un coche lento, que no le salen los tiempos, no llevaban la octava en recta y tampoco iban con DRS. Eso está claro. Y además Ferrari ya viene de hace algunos años, que os acordáis, ¿no?, esa historia que con Arribavene, ¿no?, aquellos años en los que siempre lo enseñaban todo en la pretemporada, intentaban lucirse mucho, y ya a partir de hace 2 o 3 pretemporadas Ferrari ha cambiado completamente y es un equipo que esconde mucho más, que cuando te está haciendo un buen tiempo aflojan en el tercer sector, intenta pues esconderse bastante, ¿no?, o al menos no darle información innecesaria, porque ellos no ganan nada con eso, a sus rivales. Binotto ya lo ha dicho claramente, la velocidad punta no es un problema, y nosotros lo comentamos en el análisis del coche. Este coche puede refugiarse bastante en circuitos de motor, en circuitos con largas rectas. Esto es una gran ventaja para ellos, porque venían de un año terrible en cuanto al motor. Pero bueno, las ventajas que ahora sí tienen con esta unidad de potencia les van a servir para defenderse más en circuitos como por ejemplo Bahrein, donde no han ido mal, donde sí que es cierto que empezaron con muchas dudas, como comento también por supuesto, porque el coche era inestable. El coche, bueno, para Carlos Sainz ha sido el primer día un dolor de cabeza. Le ha costado mucho adaptarse, ha tenido salidas de pista, algún trompo también, no ha sido sencillo. Pero con el tiempo yo creo que es el equipo que más ha progresado en esta pretemporada. Recuerdo de hecho una tanda larga de Carlos Sainz el último día de test que, bueno, o sea, mejor incluso que Vettel con el Aston Martin, ¿no? O sea que al final tenemos que entender que Ferrari, pues bueno, seguramente está haciéndose todavía, entendiendo un coche que ha cambiado mucho, que es probablemente el coche que más ha cambiado con respecto a la pasada campaña, pero que hay un potencial que está ahí y que hay circuitos, o sea, mejorar va a mejorar, no tengáis ninguna duda, pero hay circuitos en los que va a ir mejor. En otros va a sufrir más, porque en cuanto a aerodinámica es un coche mucho más limitado, que se ha quedado corto en el desarrollo, que alcanzó un límite que otros no han encontrado porque han seguido otra línea mucho más interesante, mucho más próspera, pero bueno, yo creo que esa sensación inicial de que era un coche muy nervioso ha cambiado, sobre todo en el último día, en ese tercer día de test. Al final Charles Leclerc hizo un tiempazo. Yo creo que a partir de ahí ya se fueron asentando, ¿no?, con esa mañana del tercer día en la que experimentaron un salto bastante importante. Es un poco lo que yo pienso, ¿eh? Luego veremos o analizaré un poco en relación al resto en qué posición pueden estar. Pero sin lugar a dudas, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿no?, de Ferrari, por supuesto de Red Bull, de McLaren, el equipo que a mí
más me ha podido impresionar porque han sido un poco la revelación, han sido un poco el equipo que todos estábamos esperando ver, porque yo al menos les había colocado en mis predicciones en una posición bastante buena. Y claro, pues ahora tenía que ver a ver si era cierto, ¿no? Si era cierto lo que yo pensaba, esas cábalas que tenía yo en mi cabeza, y ese equipo no podía ser otro. Cuando vemos esta imagen que me gusta muchísimo de Carlos Sainz, la mirada del piloto, claro que sí, pues este equipo, Alfa Tauri, es que es así, Alfa Tauri está para hacer grandes cosas esta temporada, o al menos yo creo que es un poco la revelación. El equipo que creo que puede destacar con Pierre Gasly. A Tsunoda, pues bueno, le vemos todavía un poco más verde. No creo que lo haga mal Yuki Tsunoda, pero no deja de ser un debutante y tiene al lado a un piloto con mucha hambre, ¿no? Que tiene ganas de demostrar muchas cosas, que viene de conseguir su primera victoria en Fórmula 1, que está agrandado, ¿no? Está con los ojos inyectados en sangre, ¿no? Pierre Gasly, con muchas ganas, ¿no? De que no se le pase el arroz por lo pronto, porque se empieza a hablar de otros nombres. Parece que esa imagen, ¿no?, de piloto con proyección se está pasando un poco, pasan los años y también un poco el momento de Pierre Gasly, es lo que no quiere que ocurra. Y tiene coche para destacar, es así. O sea, yo creo que este Alfa Tauri nos va a dejar una, sobre todo primera parte de campeonato, primeras carreras, muy interesantes, ¿eh? Es que además en Bahrein, este circuito de Sahir en el que hace años, bueno, en 2018, ¿no?, el famoso Now We Can Fight, que luego respondió Pierre Gasly, es un circuito en el que siempre se ha sentido muy cómodo, muy a gusto Pierre, y al final, pues bueno, pues yo creo que de verdad, o sea, le vamos a ver muy fuerte en la primera carrera de campeonato, e incluso puede que dando la sorpresa a algunos equipos, ojo Ferrari, ojo Aston Martin, que ahí va a estar al menos uno de los Alfa Tauri. Y bueno, seguro que todos estabais esperando este momento, porque sí, tenemos que hablar de Alpine. ¿Qué ha pasado con Alpine? Pues que han sido fiables, eso no se lo quitamos, han dado muchísimas vueltas. Está claro que Fernando Alonso ha encontrado las sensaciones pronto, está contentísimo, Marcin Budkowski así lo ha dicho, ¿no? Fernando está fantásticamente bien, no se nota que haya estado años fuera, todo fantástico, ¿no? Pero el problema es ese que veis ahí, ese capó motor tan antiestético, tan grande. Yo creo que aerodinámicamente es un coche que bueno, pues no me ofrece garantías. No sé cómo explicarlo, pero al final, por mucho que dijera Budkowski, bueno, es que hemos quitado los radiadores de los pontones para hacerlos más pequeños, hemos rediseñado esa parte, los radiadores los hemos mandado un poco más para arriba. Este concepto no es nuevo, porque esa filosofía es de Renault ya desde el año 2016, o sea, eso ha estado ahí ya en los últimos años, esa intención, ¿no? Pero yo pienso, si el año pasado tenías un coche competitivo, un coche que es que estaba para no tocarlo, ¿qué necesidad había de hacer un cambio tan grande este año, en una temporada de transición? Yo personalmente no lo habría hecho. O sea, yo creo que aquí se han equivocado y pese a que han probado diferentes configuraciones de cubierta motor, al final compromete bastante el centro de gravedad y, por supuesto, el drag, porque la resistencia al aire es tremenda, ¿no?, con este diseño. Insisto, han probado tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso diferentes opciones, diferentes configuraciones, pero el coche no ha sido particularmente rápido. Yo creo que en esto al final es que el crono manda y por mucha ilusión que tengamos, por mucho que, claro, que nos gustaría contar otra cosa, a mí este Alpine no termina de convencerme. Ya no tanto por demérito de ellos, porque al final, aunque el coche no sea mucho mejor que lo del año pasado, incluso lo hayan estropeado, la base es la misma y bueno, pues realmente en un año de transición, pues podíamos esperarnos un buen desempeño de este coche, ¿no?, de este Alpine, sino ya porque el resto ha mejorado tanto, o sea, lo han hecho tan bien, que bueno, pues les han puesto en una posición complicada. Veremos ahora, a ver dónde le coloco cuando tenga que mojarme definitivamente, pero la verdad es que tengo muchas dudas, sobre todo en este circuito, concretamente en Bahrein. Luego, por supuesto, va a haber muchas otras carreras, muchos circuitos diferentes y tengo confianza todavía en un coche pues, que tiene sus puntos fuertes,
que por ejemplo apuesta por este morro estrecho que para mí es un acierto y que creo que en circuitos de aero pueden estar mucho más acertados que Ferrari, todavía con esa opción obsoleta del morro ancho, pero bueno, les pongo todavía un interrogante, ¿no? Para mí están todavía en tela de juicio, con muchas dudas que me ha dejado este estreno de Alpine. Insisto, muy importante la fiabilidad, sobre todo las primeras pruebas va a ser fundamental porque otros van a fallar, estoy convencido de que otros no llegan en las mejores condiciones. Por supuesto, aquellos años, ¿no?, de Fernando Alonso y McLaren Honda ya son cosa de otro tiempo, ¿no? Parece que hace muchísimo que pasaron, ¿no?, en los que tenía que sufrir tanto en aquellas pretemporadas con tan pocas vueltas, 10, 20, 30 vueltas por día. No ha tenido esto nada que ver, ha podido disfrutar de un coche al que se ha adaptado muy rápidamente. Y para terminar, hablamos un poco de Aston Martin, pero la verdad es que precisamente es uno de esos equipos un poco tapados, ¿no? Yo he de decir que tenía muchas esperanzas puestas en Aston Martin cuando vi el coche. Me pareció un coche muy agresivo, muy acertado, un monoplaza directamente para asaltar el subcampeonato de constructores, para ser atrevidos este año. Pero por lo que hemos visto en estos test, al final pienso más que la cosa se puede parecer a lo que yo había dicho ya hace un mes, ¿no?, allá por el 12 de febrero, que era esto, este vídeo que hicimos, que, bueno, colocamos séptimo Alpine y séptimo se va a quedar, porque yo esto no lo pienso cambiar. Diréis que soy muy testaduro, falta de razón no tendréis, pero es así. O sea, creo que Alpine va a estar ahí en una posición cómoda, o sea, sin que nadie le moleste, porque claramente va a ser el séptimo. Los otros tres equipos, Alfa Romeo, Haas, Williams, van a estar mucho más atrás, sobre todo con Haas y Williams peleando por no ser el último. Pero por arriba las cosas las veo bastante claras en este momento y con el rendimiento real actualmente, ¿vale? O sea, luego en carrera puede pasar muchas cosas, el factor piloto va a ser fundamental porque hay parejas de pilotos buenísimas este año, como la de Red Bull, como la de Ferrari, como la de, por supuesto, McLaren. Al final el factor piloto va a ser esencial y esto se va a ver alterado. Pero en cuanto al reparto de fuerzas, esto y no otra cosa es lo que me sigo imaginando. Mercedes va a estar arriba, va a ser el mejor, pero en las primeras carreras hago algunas puntualizaciones con dudas respecto a un coche que les ha traído por la calle la amargura en muchos de estos días de test. Red Bull tranquilamente segundo, están muy cómodos, están muy a gusto y van a ser muchísimo más fuertes que el año pasado, tanto por coche como por piloto, porque ya no está Alex Albon ahí, sino que un Sergio Pérez con muchísima confianza, con muchas ganas de comerse el mundo. Después McLaren, claramente, o sea, McLaren está fenomenal, en un momento fantástico. Aston Martin, Ferrari, estas posiciones sí que es cierto, esta zona media puede bailar un poco, puede cambiar en función del circuito, de cómo le venga mejor el circuito en cuestión a Aston Martin o a Ferrari, y después todo bastante claro, Alfa Tauri, Alpine, Alfa Romeo, Haas, Williams. Es lo que pensaba y lo que sigo pensando. O sea, no ha evolucionado, no ha cambiado mucho mi mentalidad en todo este tiempo. Creo que así va a ser, creo que esta temporada va a ser espectacular y ahora la única duda que tengo es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué opináis? ¿Creéis que me estoy equivocando completamente? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Creéis que lo de Mercedes es mucho cuento o no hay teatro que valga? Directamente lo que hemos visto han sido problemas serios que pueden comprometer no ya toda su temporada, sino al menos las primeras carreras. ¿Qué pensáis vosotros?